Metropolitan Business Academy 2020-2021 Orientation. Hola a todos, este es el señor Croco, principal de la escuela Metropolitan Business Academy. Yo soy Carmen Echevarría, secretaria de la escuela, y queremos darle las gracias por conectarse en la orientación virtual de Metropolitan Business Academy. Thank you. This is a much different experience than many of us are used to. I'm used to being in this huge cafeteria with all of the parents and students around and having the chance to go back and forth with everyone. But unfortunately, the times that we're in, we have to do this orientation virtually. So there are live virtual orientations going on, but we wanted to make a quick video that everyone can check out in the event that you didn't have a chance to see the regular orientation. Esta orientación un poquito diferente. Estamos acostumbrados a hacer una orientación física donde todos atienden a este lugar, está en la cafetería de esta escuela, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de manera virtual para que ustedes puedan repetir y ver la información que queremos proveerles. Throughout the next few minutes, my hope is that we can give you as much information as we know about at this point in time. So talking to you a little bit about the hybrid plan, a little bit about the remote plan, and a little bit about just the overall policies. So myself, Ms. Carmen, and Mr. Mosley, over the course of the next couple of minutes, will go over some important aspects of Metropolitan Business Academy. Ok, queremos, la esperanza nuestra es que en un minuto, en varios minutos, podamos proveer información de lo que sabemos en cuanto a las opciones que tenemos de ya sea enseñar de manera remota por internet o enseñar de manera híbrida, y para esto va a estar el señor Croco, mi persona, Carmen Echevarría, y el señor Mosley dando esta presentación. Throughout these times, as we need to communicate to parents and the community member, we will consistently use our school website where you found this link, also our Instagram page @officialmbahappenings, and our Facebook page, which is also @officialmbahappenings. So as we may not have a lot of answers right now, as we get answers, we'll put them up in those three places: our metropolitanbusinessacademy.org website, our Instagram page @officialmbahappenings, and our Facebook page @officialmbahappenings. Aunque no tenemos mucha respuesta en cuanto a lo que va a suceder en el próximo año académico, pero vamos a estar posteando la información que a medida que nos vaya llegando, y las tres formas de usted enterarse va a ser a través de nuestra página web www.metropolitanbusinessacademy.org o nuestro Instagram y la página Facebook. Toda esta información la encuentra en nuestra página web. Thank you. So as you know, we've been out of school since March, and since that time we've been working hard to try and figure out what this next school year would be. Teachers and I want everyone back in school as safe as we can, and we know that there's been a lot of conversations around two different types of models out there: a remote learning model and a hybrid learning model. Deseamos que los niños estén de regreso a la escuela, pero también deseamos la seguridad y la salud de todos. Queremos decirle que hay dos modelos actuales que estamos considerando. Está el modelo de enseñanza remota, que es a través de las computadoras, o el modelo híbrido, que es venir a la escuela 2 días a la semana. So I wanted to take some time to just give you some information on both models. The information that I'm giving you is not 100% complete. That will be conveyed as decisions are made, but I just wanted to give some idea of what both of those models would look like. Vamos a hablar un poquito de ambos modelos. Los modelos que vamos a presentar todavía no están 100% completos, pero por lo menos les vamos a dar una idea en lo que estriba cada modelo. So if we were to go to a full remote plan, that means that all of the students would be learning at home over the computer from a distance. Si la escuela opta por el modelo de remoto, que va a ser a través del distanciamiento social por las computadoras, todos los estudiantes de Metropolitan Business Academy van a estar aprendiendo desde sus casas usando sus computadoras. And at Metropolitan Business Academy, every student has 8 classes that they take, and we split that into 2 different days. So they take 4 classes one day, which we call an A day,
and they take 4 classes the other day, which we call a B day. Todos los estudiantes aquí en Metropolitan Business Academy toman 8 clases, 4 clases cada día. 4 clases serán tomadas el día A, 4 clases serán tomadas el día B. If we went to a remote model, we would keep that schedule. So students would be expected to wake up in the morning, check in with their advisor, and then go through their A-day classes or their B-day classes online. So, el modelo remoto sería que todos los estudiantes se levantarían a la hora indicada para conectarse al día que le toque, ya sea el día A o el día B. Van a registrarse en su computadora con su advisor, su consejero, y una vez la asistencia se toma, tomarían la clase, ya sea el día A, son 4 clases, o el día B serían 4 clases. Each of those classes will be approximately 80 minutes, and during that time there will be a mix of live teaching, teachers on the computer looking at their students and teaching them. There'll be independent work that's going on, small group work. It'll just be a time for teachers to engage with their students during each one of those 80-minute blocks. So, si el modelo remoto sería la opción para sus estudiantes, cada estudiante tendría 4 clases de 80 minutos cada clase. Esto estriba de que ya sería el maestro dando la clase en vivo, o sería trabajo independiente, una mezcla de ambos, o también sería conectarse con sus compañeros de clases y hacer trabajo en conjunto. Students will be expected to be in attendance and adhering to guidelines that their teachers are giving them around work. Esperamos que cada estudiante todos los días se conecte y se va a tomar asistencia, y entonces esto cuenta como parte de las regulaciones esperadas en cuanto a las pólizas de asistencia de cada estudiante. If we were going to go to a hybrid model, that means that students would be in the school some of the days. So the students would be split into 2 cohorts, a cohort 1 and a cohort 2. And if you're in cohort 1, you would be in school on Monday and Tuesday, and then you would be doing remote learning on Wednesday, Thursday, and Friday. If you were in cohort 2, you would be in school on Thursday and Friday and be doing your remote learning on Monday, Tuesday, and Wednesday. Si se opta por el modelo híbrido, que es estar presente en la escuela, vamos a dividir la población escolar en 2 grupos, dependiendo de los apellidos. Cada grupo estarían el lunes y martes, si le tocase ese grupo, en la escuela presente, y entonces miércoles, jueves y viernes serían clases remotas por la computadora, o si le tocase el grupo de estar aquí en la escuela jueves y viernes, estarían presentes ese día, pero lunes, martes y miércoles serían tomando clases por distancia por la computadora. Under a hybrid learning plan, you also will have the option if you wanted your students to go to school fully remote. También si usted quiere escoger el modelo híbrido para todos los días, usted tiene la opción y decidir que su hijo o su hija no venga a la escuela físicamente, pero participe por la clase en forma remota en la computadora. So we need to know right now if you wanted to go hybrid or fully remote. So there's a survey up on our website right now that allows you to tell us which you would prefer. If you would prefer your student to come to school 2 days a week, or if you would prefer them to be on remote learning for 5 days a week. It's really important that you go to our website and fill that survey out if you haven't done so already. Thank you to those families that actually have filled it out. Queremos darle gracias a las familias que ya han completado nuestro cuestionario, que lo proveemos en nuestra página web. Pero es importante, si usted desea que su hijo o su hija participe en la escuela, ya sea físicamente, o que no venga a la escuela, sino que participe a través del aprendizaje de distanciamiento social, usted nos deje saber eso registrándose a la página web y presionando el link que dice cuestionario, y ahí completar y decirnos qué usted prefiere. Si usted prefiere que su hijo venga a la escuela físicamente, o que su hijo participe de la clase de manera remota.
And when, in the days that you are in school under a hybrid plan, one of those 2 days would be an A day and the other day would be a B day. So, si usted decide porque su hijo o su hija venga a la escuela físicamente, él va a estar y o ella va a estar en la escuela 2 días. Un día va a ser 4 clases en el día A, otro día hacer las otras 4 clases el día B. I can't express enough to all of us the importance of, if we are in a hybrid plan, that we also are going to have to follow all of the social distancing rules that come with that, which include wearing a mask, going in specific directions around the school, not using the elevator unless it's a medical emergency or unless you have a medical reason. There's just going to be a lot of different rules if you come to school in a hybrid learning model. And I can't express to you enough how important it is that we follow those rules, because we at Metro want to keep coming to school. We love you. We don't want anybody to get sick and hurt. And in order to do that, we have to follow these specific rules. Es bien importante que tomen en cuenta que nosotros vamos a reforzar las reglas con respecto a distanciamiento social, con respecto a usar las mascarillas apropiadas para las clases, con respecto a usar las escaleras que le pertenece cuando sea ya yendo a las clases, subir el primer, el segundo, el tercer piso y no usar el ascensor. Queremos que los estudiantes se acaten estas reglas y es bien importante porque deseamos que usted esté en la escuela, le amamos y queremos que su salud se mantenga intacta. So, eso tomen en cuenta, padres, para que hablen con sus hijos. Igualmente ustedes estudiantes se acaten a las reglas que nosotros vamos a estar enforzando. So what we are doing, whether it's a remote plan or a hybrid plan, we are not 100% certain yet, but as we get those answers to those questions and as we know more about what we're going to be doing for the 2021 school year, all of that information is going to be posted on our website, www.metropolitanbusinessacademy.org, on our Instagram, Official MBA Happenings, and on our Facebook page, which is also Official MBA Happenings. On top of that, I will also be doing parent links on a regular basis. Aunque no estamos informados 100% en cuál será el resultado final de cómo será la clase hasta que la ciudad tome una decisión, pero sí vamos a estar manteniendo informado a toda nuestra población de estudiantes y lo puede buscar en nuestra página web www.metropolitanbusinessacademy.org, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, además de que el señor Croco va a estar haciendo llamadas telefónicas a los hogares y poniendo al día a medida que nosotros nos llegue información. So that's all we have for now. I'm going to turn it over to Mr. Mosley, who's going to talk a little bit about some of our school policies. Eso es lo que podemos darles por la hora, la información. Ahora vamos a tener a nuestro asistente principal, el señor Mosley, para que hablar de las reglas de asistencia. Hello, and my name is James Mosley. I'm the assistant principal here at Metropolitan Business Academy, and I'd like to talk to you at this time about our attendance policy as it is presently. Potentially it will change as the district goes into its final definition of what attendance means. Ms. Carmen? Este es el señor Mosley, asistente principal. Él va a dar información en cuanto a las reglas de asistencia, lo cual irá cambiando a medida que el distrito vaya implementando nuevas reglas. So with regards to attendance, students are expected to engage with their teachers every day in the remote classroom, where teachers will provide live lessons. The sessions will be offered either in small groups or independent presentations to students. So, se espera que los estudiantes se conecten diario con sus clases, donde los maestros van a estar dando clases en vivo y también donde va a haber lecciones de grupos y en grupos pequeños. The district is in the process of defining its attendance policy, as I shared earlier, for remote and hybrid learning. El distrito está trabajando en procesar una
regulación o unas pólizas de asistencia a medida que sabemos un poquito más de lo que resultará en los próximos días. The school will communicate the updated policy once it's released. We will do so via parent link, our school website, or our Instagram platform. A medida que tengamos toda esa información, ya como hemos dicho, vamos a estar notificándole a ustedes por todas nuestras formas de contacto, Facebook, Instagram, nuestra página web, y también vamos a estar haciendo llamadas a los padres. Another item that I'd like to talk to you about is our electronics policy at this time. All students will be provided with a PC or a laptop for the beginning of the school year. Parents and guardians will be asked to provide insurance on any device, that is the PC or laptop, received from the school and or district. En cuanto a los electrónicos, la escuela va a estar proveyéndoles computadoras, laptops a los estudiantes, y también se va a requerir que los padres firmen un documento que se llama póliza de seguro para asegurar estos artefactos. Again, the district is requiring an insurance policy be taken out on the device. Policies will be available through the district for the following costs. For Chromebooks, it can be obtained for $21 per year. For PCs, the cost is $34.95 per year. So, el distrito va a además de proveer las computadoras, los Chromebooks, también va a proveer las pólizas de seguro por el costo de $21 para los Chromebooks, o para las computadoras va a ser de $39.95, y estos seguros van a ser. Parents will be provided more information regarding the purchase of policies through the district at a later date. Eventualmente nosotros vamos a proveer la información a ustedes padres con respecto a estos seguros en nuestra página web. Know that the devices remain the property of New Haven Public Schools. Importante que sepa que estos artefactos, estas computadoras, son propiedad de las escuelas públicas de New Haven. As such, the district is in the process of developing its acceptable usage policies. También el instituto está tratando de desarrollar el uso apropiado de estos artefactos. We will communicate with you via parent link, the school website, or the Instagram platform as soon as the policies are available. Tan pronto estas regulaciones, estas pólizas se hagan disponibles, nosotros también las haremos disponibles a ustedes. Guidelines around the PC and laptop distribution will be forthcoming. Las regulaciones ya están en proceso, so tan pronto ellos las suelten y nos las dejen saber, nosotros las haremos saber a ustedes. However, in order to receive a PC or a laptop, students must return all Chromebooks received from the school during the past spring distance learning session. Es importante que sepa que para que nosotros podamos proveerle las nuevas computadoras que se le van a entregar, cada estudiante que se le entregó un Chromebook en marzo, cuando se entregaron al salir de la escuela, los estudiantes nos devuelvan esas Chromebooks, esas computadoras, para entonces recibir la nueva computadora que se le va a entregar. Gracias. Thanks a lot, Mr. Mosley, for that really important information. I know we're throwing a lot at you, but keep in mind that all of this information is all listed on our website, www.metropolitanbusinessacademy.org. Gracias, señor Mosley, por darnos esa información. Sabemos que es mucha información que estamos dando al momento, pero tenga en cuenta que toda esta información está disponible en nuestra página electrónica. I'm going to talk to you a little bit about our school dress code. Vamos a hablar un poquito sobre el código de vestimenta. If we are to come back here in a hybrid way, or if we're coming back to school at all, our school does have a dress code. We highly encourage everyone to buy and wear as much of our Metropolitan Business Academy clothing as you can and show pride in our school.
La escuela tiene uniforme, el código de vestimenta. Nosotros también tenemos para la venta camisas con el logo de la escuela y animamos a que hagan acceso de estos productos que nosotros podemos ofrecer. We've made it even easier for you to purchase by putting a link on our website, so you can now purchase all of the Metropolitan Business Academy.com or all of the Metropolitan Business Academy clothing online. There's a link on our website. Nuestra página web tiene una conexión que si usted desea comprar alguno de nuestros productos, algunas de las camisas con logo, lo puede hacer accesando la página y presionando la parte y entonces escoger lo que usted prefiere. For all questions about our school dress code, look at our student handbook. It's very well detailed in there. There's a line for dress code that I encourage you all to look at in our school handbook, which is also linked on our website. Para más información más específica, nosotros tenemos un manual de estudiantes que también lo puede encontrar en nuestra página electrónica, donde da ejemplos y se da especificaciones de lo que es el código de vestimenta. Now I want to talk to you a little bit about communication and parent involvement. We encourage all parents to be in constant communication with your child's teacher and your child's advisor. Queremos también hablar un poquito sobre el envolvimiento de los padres en la escuela. Animamos a que los padres se mantengan informados y conectados con cada estudiante, cada maestro de sus estudiantes. I've talked a lot about our website and our Instagram page. I also make an effort to make phone calls to every family every week to update them on the upcoming happenings at Metropolitan Business Academy through our Parent Link portal. Nosotros tenemos una forma bien común de comunicarnos también con los padres que se llama Parent Link, que son llamadas telefónicas pregrabadas y así nosotros hacemos para mantenernos al día en cuanto a lo que está sucediendo aquí en la escuela. If you're a freshman, you'll get what are called weekly freshman announcements that have that information plus more specific information for freshmen. Si usted es un estudiante de 9º grado, usted va a recibir lo que se llama anuncios semanales de 9º grado, en inglés Weekly Freshman Announcement. Ahí estará cada estudiante de 9º grado siendo informado qué está pasando y qué necesita para éxito en su 9º grado. So in order to do that, it's very important that we have up-to-date and accurate information on you, your phone number, your address. And there's a link on our website for you to update that and to fill that out right now. Y para que ustedes reciban esta información apropiada, es importante que nosotros tengamos su información al día, como su teléfono, su correo electrónico, su dirección. Y usted puede actualizar su información si va a nuestra página web electrónica. Si presiona la parte donde dice orientación, hay una hoja que se llama información estudiantil. Complete ese formulario y actualice su información. And as that information changes, you can go right onto our website and update that if you move or if you get a new phone number. Si también usted se muda o si tiene un nuevo teléfono, usted constantemente, si va a esa página y llena esa hoja, pues la puede mantener actualizada para beneficio de nosotros y de usted. At Metropolitan Business Academy, we also have a school planning and management team that all parents are welcome to attend. Those dates will be up on the website. También tenemos escogido algunas fechas para planear la escuela donde los padres pueden ser partícipes de eso y va a estar disponible esa fecha en nuestra página electrónica. In a really unique way of how we communicate to families our student progress instructionally is we have what are called student-led conferences. So your child will actually sit down with you and their advisor and go over their academic progress. They will tell you what their strengths are, they will tell you what their goals and weaknesses are, and those happen 3 times a year. Una de las formas que nosotros nos comunicamos con ustedes sobre el progreso académico de su hijo se llama conferencia dirigida por el estudiante. Estas conferencias se dan 4 veces al año y estas conferencias son reuniones con usted, el maestro, su hijo, y le damos el progreso académico de su hijo. También decimos cuáles son las fortalezas de sus hijos y también le informamos dónde su hijo necesita más ayuda. In terms of your schedules and Power School access, in the upcoming days, those will be mailed home.
If you don't get them, it's really important that you call the school and we can let you know how you can access Power Schools. Once you access Power School, your schedule and all your information will be right there. The 8 classes that you're taking, whether they're A Day or B Day, all of that information is right in your Power School portal. Una de las formas que ustedes padres deben también se informan del progreso académico de su hijo es accesando el Power School. Eso es una aplicación que ustedes pueden bajar en sus teléfonos para el código y la contraseña. Puede llamar a la escuela y yo con gusto se la informo, pero también vamos a enviar por correo cómo accesar esta aplicación para que usted vea en Power School el itinerario de clase de sus hijos y también cómo va el progreso académico de cada uno de sus hijos. And if you ever have any comments, questions, or concerns, my door is always open, or you can call the school at 475-220-7700. Si tiene alguna pregunta, nuestras oficinas están abiertas, la oficina del principal está a su disposición y también nos puede llamar al 475-220-7700 para contestarle cualquier pregunta o duda que tengan. So 3 points that are really important there are, 1, make sure that your communication, your address, your phone number is updated regularly if it changes, and there's a form on the website. 2, make sure that you are getting into your child's Power School portal. Those will be mailed home in the next week or so. If you don't get those mailed home, give us a call. And 3, just make sure that you're attending each one of your child's 3 SLCs so that you can gain insights as to how they're doing academically. Son 3 puntos importantes que queremos enfatizar, es que usted actualice y mantenga su información al día como teléfono, dirección y correo electrónico, que tenga acceso a la aplicación Power School para que usted esté al tanto del progreso académico de su hijo y también, por último, que usted asista a las conferencias dirigidas por los estudiantes para que usted pueda conectarse con los maestros y estar al día del progreso de su hijo y cómo ayudar a su hijo o a su hija. Also here at Metro, we take our students' mental health really seriously. We have partnerships with many social emotional groups around the city. One of them is with our Alive program, and the other is with Ms. Connie Catrone, who supervises social work interns that are on site at all times. So those resources are there available to your students if they're growing anxious, if they're having issues with other students, if they're just overall, if they just need someone to talk to, we have those services available. También hay servicios de trabajo social que nosotros queremos que usted esté al tanto. Nosotros tenemos varios grupos que nos ayudan a la escuela para ayudar el estado emocional y el bienestar de la salud de su hijo. Estos son trabajadores sociales, estos son clínicos que también ayudan a que si su hijo está ansioso, si tiene problemas con otros estudiantes, si tiene dificultades emocionales, pues estos van a ser referidos a estos trabajadores sociales para tratar de ayudar a su hijo en la transición emocional y académica de ellos. So that's just a little bit more information about Metro. I'm going to turn it back over to Mr. Mosley, who's going to give us some advice for how to be successful this school year. So esa es la información que le estamos brindando por el momento. Ahora vamos a hablar un poquito de alguna estrategia para que su hijo o su hija tenga éxito en el año académico. So again, welcome, and I would like to offer some strategies for success. The first one I would say is stay in contact with your teachers, as was suggested by Mr. Crocker earlier on. It is important that you do so on a daily basis. Algunas estrategias para que su hijo su hija tenga éxito en el año escolar es que esté a tiempo en escuela y que se mantenga contacto diario y continuo con los maestros. Set yourself a major goal. When you do so, you're more likely to manage your time in a way that would help you accomplish those goals. Trace una meta y a medida que esa meta está trazada, entonces toma pasos para que puedas alcanzar la meta que has trazado. I suggest that you treat your studies like a job. Constantly choose to show up and take advantage of the content that is being made available to you.
Él sugiere que trate la clase como si fuera un trabajo, esté a tiempo en sus clases y toma ventaja a todo lo que se te provee y se te ofrece en las clases. Make a study plan. Plan your reading times and work on all of your assignments. Haz un plan de estudio, lee continuamente y trabaja enfocado en lo que ese plan de estudio es trazado. And lastly, constantly remind yourself why you're going to school. This will help you achieve your goal of obtaining a diploma, a high school diploma. Y finalmente recuérdate constantemente por qué está en la escuela y por qué estas metas. Esto te va a ayudar a que logres completar los 4 años y obtengas tu diploma de escuela superior. I thank you and best of luck. Gracias y buenos deseos. So listen, these are undoubtedly challenging times for all of us. Estos son tiempos difíciles y de reto para todos nosotros. But everyone here at Metro, staff, teachers, everyone, we want the very best. And we're very eager to welcome all of our students back through those doors and giving them the opportunity to eat lunch in this cafeteria and walk through the halls and be back along with everyone. Todos queremos que su hijo participe en la escuela, que venga aquí, participe y almuerce en esta cafetería. Así que el personal de esta escuela está comprometido en ayudar a que eso suceda. We want to do that as safely as we can. Queremos hacerlo lo más seguro que sea posible. But at the end of the day, we're going to do our best. And I just want to express to everyone that everything is going to be okay. Pero al final del día, haciendo lo mejor que podamos, lo que quiero expresar que todo va a estar bien. Decisions will come out soon about whether or not we're going hybrid or remote. A medida que las decisiones salgan en cuanto a si va a ser la clase de manera remota o híbrida. And we'll move forward with a fantastic 2020-2021 school year. Como quiera que sea, nos vamos a mover hacia adelante para lo que va a ser el año académico 2020-2021. If you're a freshman coming to Metro for the first time, I want to assure you that there will be a number of people here to help assist you as you walk through those doors. Si eres un estudiante de 9º grado viniendo por primera vez a Metro, te quiero asegurar que va a haber mucha gente ayudándote para que tu transición sea fácil. Your teachers will be here to help you. There'll be student ambassadors, and one day you may be a student ambassador, but there'll be student ambassadors here to help get you to where you need to be and help you with your scheduling and all of those things. I just really want to assure all of our freshmen that they'll be welcomed here and there'll be a lot of resources here available to them to make sure that their transition into high school is a fantastic one. Queremos que usted, estudiante de 9º grado, se sienta bienvenido, se sienta cómodo y seguro, y para ello vamos a tener los maestros que van a estar ayudando, pero también va a haber estudiantes embajadores, lo cual esperamos que tú algún día también te conviertas en un estudiante embajador, y todo esto son recursos que tenemos para ayudarte a que tu transición en el 9º grado sea fácil. That concludes our orientation video. I hope it was as informative as we could make it. I wanted to take this opportunity to thank Mr. Mosley, thank Ms. Carmen, thank Dr. Chikowski, and thank all of the teachers for all of the hard work that they've been doing to make sure that we're ready for the next school year. Así concluimos la orientación de Metropolitan Business Academy. Queremos dar gracias al señor Rocco, al señor Mosley, a esta servidora y a la doctora Lauren Chikowski. I love you all, and I can't wait to see you walk through those doors. Les amo y no puedo esperar a ver, estoy ansioso de verlos y darles la bienvenida cuando vengan a la escuela.